Estamos ya en contacto con el ministro de Justicia, Iván Lima. Vamos a hablar una serie de temas con él. Ministro, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlos. Gracias por el tiempo y el espacio que me brindan, a sus órdenes. Ahí estamos. ¿Cómo ha estado, ministro? En los últimos días se ha conocido en el país la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha informado a Bolivia, a las partes, en este caso a su persona como ministro de Justicia, y a Yanine Áñez y Carolina Rivera, en el otro lado, sobre que se cierra el caso y no va a dictar medidas cautelares que había solicitado la señora Yanine Áñez. ¿Qué criterio tiene el Estado boliviano, el gobierno en particular? Y este documento es un reconocimiento del respeto al debido proceso y a las reglas que tiene el sistema interamericano en materia de salud a privados de libertad. Hemos cumplido con las disposiciones que señala la normativa internacional, la jurisprudencia de la Corte, las recomendaciones de la Comisión, y esta es una prueba clara de que cuando se hacen las cosas bien, cuando se respeta el debido proceso, se garantiza la salud, no puede existir ninguna medida cautelar. Recuerdo que esta es la segunda solicitud que es rechazada, el caso por lo tanto está cerrado. Me parece que hay un elemento que destacar el día de hoy como repercusión, además de un argumento claro de nuestro canciller en sentido de que esta información es una información oficial que da por concluido el caso. Tenemos una reacción de Karen Longarí, de Aparicio y de algún otro vocero de la oposición boliviana que prácticamente está catalogando a los 7 comisionados de la CIDH como personas que actúan con criterios políticos y no jurídicos, y algún abogado de la señora Áñez sostenía que prácticamente son militantes del movimiento al socialismo. Y esto ya es una costumbre de la oposición y los juristas que los representan. Cuando pierden los casos, alegan politización y alegan que las autoridades pertenecen al movimiento al socialismo. Ya era previsible, lo habíamos anunciado en su momento, que teníamos que esperar la decisión de la comisión. La decisión se ha producido, no hay argumentos jurídicos, no hay argumentos que permitan un mayor debate en esta temática. Sí hay una posición muy clara de la oposición boliviana, no van a aceptar perder en ningún foro, ni nacional ni internacional, cuando sus argumentos sean desvirtuados, y van a hacer siempre esta acusación de persecución política, de una posibilidad de que haya parcialización hacia el movimiento al socialismo, y esto no es admisible, no es algo que pueda pretender ser serio. Creo que la población ya lo tiene claro cada vez. Acá ha habido un debido proceso, se ha respetado la salud, lo ha dicho la justicia boliviana, lo han dicho expertos internacionales. En su momento el grupo interdisciplinario habló más de 2 veces con la ex senadora Áñez, y finalmente ahora en un tema concreto y por segunda vez la comisión nos está dando la razón. Esta es la verdad, esta es la realidad, y esto es lo que está ocurriendo. Un gobierno respetuoso de los derechos humanos y al frente una oposición y juristas absolutamente desleales con el derecho y con la posición jurídica que debe haber en estos casos. Ministro, buen día, le saluda Marco Ibáñez. ¿De aquí qué viene en adelante? La justicia tomará una decisión sobre la situación de Yanine Áñez, hay un anuncio de juicio de responsabilidades, hay un proceso. ¿Qué viene de aquí adelante? Mira, lo hemos señalado, la ley 44, la ley 612 de juicios de responsabilidades prevén el conocimiento de las causas de una manera en que solamente se puede repetir la votación en el mismo periodo legislativo 2 veces. El periodo legislativo que tenemos por delante, que concluye los primeros días de noviembre, no permitiría probablemente agotar todas las fases procesales. Por lo tanto, va a tener que ser en la próxima legislatura que se consideren estos juicios de responsabilidades, que te recuerdo son más de 20. Adicionalmente al tema de la ex senadora Áñez está el tema de Quiborax, de Carlos Mesa, y definitivamente el orden cronológico que ha sido la regla procesal en la Asamblea Legislativa no permitirían considerar este año esos 4 juicios de responsabilidades.
lo cual no significa que no exista justicia para las víctimas de los hechos ocurridos. Adicionalmente a lo que se tiene en el Parlamento, hay juicios en materia ordinaria contra los autores materiales, contra los militares, policías y otros actores que no tienen rango dentro del juicio de responsabilidades y están avanzando esos procesos en la vía ordinaria. Un factor que es importante señalar es la corrupción del gobierno de la señora Áñez y los casos en los cuales ella está directamente involucrada, que en la ciudad de La Paz, en el caso de la empresa boliviana de alimentos, ya está en trámite porque la justicia de La Paz ha considerado que no tiene ella derecho a un juicio de responsabilidades. Se están llevando actualmente en la vía ordinaria. Finalmente, como señalábamos, en los casos en los cuales ella está siendo juzgada como ex senadora, tenemos en este momento un proceso por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en curso, ya con la prueba agotada de parte de los acusadores de la misma Fiscalía y esperando que ella pueda presentar sus descargos, si los tuviera. Ya ha solicitado una serie de elementos como prueba, todos ellos se han tramitado oportunamente y estamos prestos y listos para entrar a juicio. Yo creo que sería ideal que este mes ya entremos en juicio con relación a las intervenciones de ella, autoproclamándose como presidente del Senado y luego como presidenta del país ante una asamblea legislativa sin la concurrencia del quórum reglamentario. Este hecho constituye un delito, es algo contrario a la Constitución y debiéramos tener un juicio en lo inmediato. No es un juicio complejo y por lo tanto es previsible que ese juicio dure pocas jornadas y pueda dictarse una sentencia este mismo año. Es el escenario en el que estamos y son los próximos pasos que se debe seguir. Ministro, de todas maneras, en medio de este proceso hay una resolución pendiente, un fallo o una decisión de parte del Tribunal Constitucional que puede ser definitoria. Efectivamente, como hemos señalado siempre, hemos estado exhortándole al Tribunal Constitucional a que pueda pronunciarse con relación al recurso directo de nulidad interpuesto por Margarita Fernández, una diputada del partido de Yanine Áñez, en un proceso en el que reclamaba a Susana Rivero y al mismo Sergio Choque y a quienes ejercían la presidencia de diputados en relación a la sucesión ipso facto y a la interpretación del artículo 169 de la Constitución. Como recordarás, el tribunal emitió un comunicado que luego fue desconocido por Petronilo Flores y ahora nos encontramos con la posibilidad de que el tribunal de una vez por todas dilucide este problema que se ha dado en el país de aplicación de este artículo, el 169, y le dé certeza jurídica a la población boliviana. Creo que este es un fallo que vamos a tener que conocerlo este año, ¿no? Ya los tiempos han vencido, ya los plazos están superados y debiera ser pronto que el tribunal emita esta sentencia porque, lo has dicho bien, es un punto que se requiere pueda darle tranquilidad y certidumbre a los bolivianos. Tener tantos casos importantes en el Tribunal Constitucional mueve a la preocupación. Creo que la justicia que no es pronta, que no es oportuna, no tiene la característica de justicia. Y estos casos vienen ya de hace 2 años, ya hay un tiempo prudente de tramitación y esperemos que hasta fin de año, lo más pronto posible, podamos conocer esta sentencia. Ahora, cierto, el comunicado del Tribunal Constitucional de 2019 invocaba una resolución de 2001, pero se refería en caso del vicepresidente, ministro. La parte acusadora ha considerado también la validez de ese comunicado, especialmente en un subrayado que decía en caso de la asunción del vicepresidente y además en caso de que amerite una situación tan urgente, porque además si es que no se cumplía ese requisito de la urgencia, tendría que haberse argumentado y aparentemente no se ha argumentado esto en 2019. Bueno, definitivamente el 2001 estábamos en una situación muy diferente. Banzer había fallecido, Tuto Quiroga asumió como vicepresidente y hubo una sucesión y el presidente del Senado y el presidente de diputados, Toro y Luis Vázquez, tenían que reemplazarlo en casos de viaje internacional. Es una situación fáctica y de hechos completamente diferente, con otra constitución,
no con la Constitución del 2009, y definitivamente con una posibilidad de aplicación analógica a los hechos que ocurrieron en 2019, remota, por decirlo menos. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional en el comunicado no ha ejercido la ley 254. La ley dice que pueden hablar ellos por sentencias, por autos, por declaraciones constitucionales, no así por comunicados, pero te insisto en un elemento. Petronilo Flores fue sometido a una petición de informe en el tiempo del gobierno de facto y él aclaró que este comunicado no representaba una posición oficial del Tribunal Constitucional. Algún otro abogado o analista siente que la ley de ampliación de mandato es un documento que habla del reconocimiento del carácter constitucional del gobierno de facto de Áñez, y esto tampoco es evidente, ¿no? La misma sentencia que determina la ampliación de mandato es muy clara y contundente en señalar que no se van a pronunciar respecto a esos hechos. Lo dice en un párrafo que siempre omiten en el análisis algunos juristas que no quieren entender que lo que ha habido en el país es una ruptura del orden constitucional. En todo caso, creo que ya tenemos un caso concreto, un caso específico en el cual el tribunal va a tener que pronunciarse sobre el alcance de este artículo constitucional. Además, tienes otros casos en los cuales Áñez se ha presentado como presidenta pidiendo la inconstitucionalidad de leyes tan importantes como la que tenía que ver con las situaciones de excepción. Los estados de excepción se regularon por ley, Evacopa promulgó la ley una vez sancionada, y Áñez planteaba recursos permanentemente para evitar que las leyes sean publicadas en la Gaceta Oficial. En esos casos también el tribunal debe pronunciarse porque se cuestiona, se discute si una persona que no era presidente constitucional podía haber presentado esas acciones. Y en ese caso estamos hablando de más de 7 normas que fueron suspendidas bajo este mecanismo. Es decir, el tribunal va a poder pronunciarse sobre esta temática, ya los casos están en la esfera de competencia de ellos y necesitamos un pronunciamiento porque, lo reitero, ni el ministro de Justicia, ni el fiscal, ni la policía son la última palabra en materia constitucional. En materia constitucional la última palabra la tiene definitivamente nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual debe pronunciarse para beneficio y tranquilidad del pueblo boliviano sobre esta temática. Ministro, de todas maneras, ¿se espera que el Tribunal Constitucional tome esta decisión o ya hay una decisión inminente porque se hubiera planteado algún recurso? Mira, los recursos están actualmente en el Tribunal Constitucional, hay recursos directos de nulidad. En este momento no tengo los números de caso, pero te los vamos a facilitar. Hay casos concretos que se han presentado, te digo, son alrededor de 8 casos en los cuales el tribunal debe pronunciarse, y en al menos 3 de ellos ya el plazo está vencido, así que veo inminente que exista un pronunciamiento del tribunal en las próximas semanas, meses. Espero que no pase este año. El tribunal es un tribunal de 9 miembros, tienen que ponerse de acuerdo, a veces hay votos disidentes, hay debate interno como es propio de un tribunal democrático, pero definitivamente ya el plazo ha excedido el marco de la ley 254 y pronto debiéramos tener ya sentencias sobre esta temática. A ver, vamos a recordar este comunicado del Tribunal Constitucional del 2019. Dice en una parte que se ha entendido de que sí podía asumir Yanine Áñez de manera ipso facto. A ver, la última parte dice, no requiriéndose de ley ni resolución congresal para que el vicepresidente asuma la vicepresidencia de la República. A partir de aquí es subrayado, sino que, conforme al texto y sentido de la Constitución, el vicepresidente asume ipso facto la presidencia de la República. Cualquier entendimiento, y esto quiero que se entienda bien, que se comprenda bien o que nos llame la atención. Cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional. O sea que este comunicado no daba posibilidad, no daba resquicio a que se comprenda de otra manera, sino que el caso sea asumido como ipso facto por parte del vicepresidente de la República. Definitivamente, en su análisis literal que lo has planteado y que lo has leído, se está refiriendo a Álvaro García. No hay una referencia que implique llegar al segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores. Ahí no hay democracia. Tú sabes que el segundo vicepresidente es elegido
por la minoría, y la sucesión constitucional, lo que ha definido nuestro constituyente, y hay que ver los papeles de trabajo, es que la sucesión llegue democráticamente. No es democracia que un partido que tiene el 4% de apoyo, que tiene la segunda vicepresidencia por minoría, en algún caso podría tener incluso menos del 4%, acá hay un porcentaje ridículo, con 4% no puedes asumir la presidencia del país, pero es la tergiversación que han tenido en la justificación de lo que no ha sido más que un golpe de Estado. Yo veo que es importante que tengamos un análisis constitucional mesurado, en aplicación del texto literal, del sentido de la misma Carta Democrática Interamericana, que prevé que solamente quien gana en las urnas puede asumir estos cargos, y especialmente el sentido jurídico que le ha dado el Tribunal Constitucional al bloque de constitucionalidad. Creo que todos estos elementos marcarán algo que es predecible. El derecho no es leer en una bola de cristal, el derecho es entender argumentos, posiciones jurídicas, constitucionales, y darle respuestas al país. Creo que estamos en un momento importante para la vida del país en esta temática, y definitivamente ya las respuestas de la Comisión Interamericana. También debo comentarte que hemos prestado la semana pasada virtualmente ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un informe como país en el que se ha tocado esta temática que preocupa a la comunidad internacional. Esta semana vamos a tener ya la posición final del comité. El gobierno boliviano ha presentado todos sus argumentos, y también en Naciones Unidas vamos a contar con respuestas de los expertos sobre la grave situación que se ha dado en el país de ruptura del orden constitucional. Lejos de no permitir que llegue la comunidad internacional. A ver, vamos a intentar retomar. Estaba interesante la última parte. No permitieron que venga nadie al país. Sí, sí, estaba interesante. Estamos participando de todos estos foros internacionales. Disculpa, Rubén, adelante. No, decía que nos estaba resultando interesante esta última parte de la conversación que tenemos. Hay dos posiciones pendientes, de un comité por un lado y de una comisión de expertos de la ONU. ¿De qué se tratan estas decisiones que van a comunicar al país, o de estas resoluciones? Mira, en Naciones Unidas tiene una serie de comités de expertos que van supervisando el cumplimiento de los pactos internacionales. Hay dos pactos importantes en el mundo: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tiene los derechos de primera generación, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene una composición en Naciones Unidas que revisa todas las situaciones que se presentan en el mundo, porque esto es Naciones Unidas, con relación al cumplimiento efectivo de temas como el derecho a la educación de los niños, que fue interrumpido abruptamente en el gobierno de facto, el manejo de la pandemia, todo lo que ha implicado la afectación a todos los derechos culturales, sociales, a la libertad de expresión, inclusive al tema ambiental, y muchos que Bolivia debe rendir cuentas ante este comité. Hemos presentado el informe con los ministros de Trabajo, de Salud, de Economía, de Educación en la semana pasada de manera virtual, con nuestra embajadora y la gente de Cancillería presencialmente, un sistema híbrido, y la información que se ha proporcionado, el examen que se da periódicamente con las consultas de los expertos, va a tener una respuesta oficial del comité esta semana. Entendemos que hasta el día viernes vamos a tener ese documento para también presentarlo a la opinión pública. Lo que te resalto es que somos un gobierno abierto a la fiscalización, al escrutinio, a la visita a los organismos de derechos humanos, y esta es la tónica que vas a tener siempre en el gobierno del presidente Arce: la más amplia apertura por el resguardo y la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos, el interamericano y el universal. Es la posición del gobierno. Por ello nos extraña, y la verdad te digo, estoy tratando de conseguir el documento que anunció ayer la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. No está en ningún foro, en ningún lugar este documento. Solamente tenemos un resumen de algunos medios de comunicación, y en verdad es lamentable lo que se dice en ese documento. Se le miente al pueblo boliviano, se pide una intromisión de la comunidad internacional sobre la soberanía del país en materia judicial, y lo más preocupante, no se le dice la verdad a la comunidad internacional. Se habla de presos políticos, se tiene una lista de ellos, y se le olvida decir a la comunidad internacional que
prácticamente todos ellos están acusados de corrupción, de graves violaciones de los derechos humanos, que el mismo grupo interdisciplinario de expertos independientes ha exigido que exista justicia en esos casos y llevemos adelante sus procesos. Es de verdad lamentable el papel que está realizando la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, no lo entendemos, queremos conocer ese documento, analizarlo en su integridad y poder dar una explicación al país y también a la comunidad internacional de por qué se está mintiendo, pero de una manera desconsiderada en ese documento. Te reitero que la comunicación de prensa muestra una grave afectación a la verdad, al derecho y al sentido común. No es un documento que pueda tampoco ser canalizado por ninguna instancia. No se manda cartas a la Comisión Interamericana ni a la Corte. Hay una plataforma virtual, hay un procedimiento establecido y la manera que están llevando esa queja mediante una carta en los términos que lo han planteado va a ser obviamente rechazada por su manifiesta improcedencia. No es correcto que se pretenda discutir, analizar temas unilateralmente sin escucharnos entre bolivianos y creo que esta reacción de último momento no muestra más que una desesperación al no contar ya con temas que puedan permitir claridad a los bolivianos. Es lamentable lo que ha hecho la Asamblea Permanente y reiteramos, ninguno de los puntos que han referido en este comunicado o en estas repercusiones en prensa son verdaderos, son documentos o afirmaciones que puedan servir para crear un criterio en la comunidad internacional. Los vamos a responder como siempre y ya desde hoy día te puedo decir que no va a tener ninguna repercusión esa carta porque no se ajusta a ningún procedimiento previsto por la normativa internacional. Ministro, volviendo al tema de la consideración de las proposiciones acusatorias en la Asamblea Legislativa, ¿es una decisión del Movimiento al Socialismo el que estos documentos se trasladen a la próxima legislatura? Es una constatación de parte del vicepresidente del Estado. El vicepresidente David Choquehuanca debe convocar a una sesión de asamblea para considerar cada una de las solicitudes de autorización de juicio de responsabilidades. El vicepresidente requiere que la comisión mixta pueda presentar los informes y por la fecha en la que nos encontramos, ya entrando a mediados de octubre, tenemos pocos días hábiles para lograr que todos los juicios sean considerados. Te diría que es más bien una constatación procesal del estado en el que nos encontramos. La decisión de llevar adelante los juicios de Yanine Áñez requiere que previamente la Comisión Mixta de Justicia Plural tome una decisión y esa decisión todavía no se ha tomado, continúa en análisis, por lo que los plazos no nos permitirían llegar a una consideración en esta legislatura. Esta legislatura termina los primeros días de noviembre. Recuerdas que la legislatura va de año a año. 8 de noviembre. La legislatura inicia en noviembre. En los primeros días de noviembre ya van a iniciar los trabajos preparatorios para la nueva legislatura y la Asamblea Legislativa renueva sus directivas, jefaturas de bancada, comisiones, comités, por lo que materialmente no es algo que se pueda decidir, sino es algo que se está informando como una constatación que definitivamente en la fecha que se realice será consultada e implementada por nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Ministro, cambiando de tema, ¿llegó sin problema a su despacho en La Paz? Sí, tuve un día bastante normal, también en mi conversación con la ciudad de Sucre, que es donde tengo mayor interés por los temas de la justicia boliviana. He tomado conocimiento que el Consejo de la Magistratura ha instruido un trabajo normal de todo el órgano judicial. Aparentemente no ha sido necesario, todos los tribunales del país, según el último reporte, están abiertos, están funcionando, lo mismo la Fiscalía, las diferentes oficinas del Tribunal Constitucional. En este momento hay un acto que me parece muy importante en la ciudad de Sucre, en el Consejo de la Magistratura. Se está presentando el protocolo preparado por el Tribunal Constitucional para juzgar con perspectiva de género en materia constitucional. Esto ya lo había hecho la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, con lo cual tenemos en el país un estándar muy alto que ha sido aplaudido por este comité que les refería. Lo hemos presentado también en Ginebra, porque muestra un compromiso del Estado boliviano con que exista más derechos para las mujeres, de priorizar los casos, de juzgar con una perspectiva
que respete los derechos de las mujeres, y este compromiso que están anunciando el día de hoy las autoridades de Sucre me parece relevante. No hay mayor movilización. Ayer hubo un incidente bastante poco usual entre los comités cívicos de Sucre y el gobernador, con agresiones, con peleas internas, pero no pasó de una marcha de 2 cuadras o poco más a la gobernación, a los centros tradicionales de Sucre para realizar protestas. Fue un día domingo. El día de hoy no hay previsto ninguna movilización, es un día con total normalidad en la capital del país, y lo propio en La Paz. Yo he encontrado desde, como señalas, desde mi casa acá, mucha tranquilidad, mucho ánimo de empleo, mucho ánimo de trabajo. Acá no hay ninguna confrontación entre bolivianos. Aquí estamos entre los que quieren que la economía y el empleo sean la regla para todos aquellos que viven del día a día, y algunas personas que no entienden que es un país con mucha informalidad, con mucho boliviano que necesita vivir del día a día y que no puede parar, que ya la pandemia, el mal manejo de la pandemia en realidad, y toda la situación que se ha presentado en el país no nos permiten darnos el lujo de perder ni un solo día. 112 millones de dólares pierde el país por un día de paro. Seguramente hoy va a ser menor el impacto porque el país ha entendido eso y está trabajando, ha salido a las calles para que la economía y la estabilidad del país no se vean atacados. Entiendo yo que en este momento hay una situación del gobierno de garantizar salud, educación, la reforma judicial que está avanzando, que es estructural. Ese tema del plan de gobierno del presidente Arce, garantizando economía y salud a los bolivianos, es lo estructural. Lo otro son hechos aislados, son hechos que deben respetar el debido proceso y que han tratado de tergiversarse para llevar a una situación que no existe, que lamentablemente, disculpen que lo diga en este medio, que entiendo no pertenece a esta estructura. Hay una corporación mediática que está titulando, que está afirmando temas que no existen más que en sus redacciones, que no están en el país instalados y que definitivamente no lo van a estar, porque hoy es un día en el que va a primar el trabajo de los bolivianos, el compromiso con la economía, y mañana un día de alegría, de dignidad, de recuperar los valores de nuestra plurinacionalidad. El día de la Huipala, el día en el que nos unimos, el día en el que vamos a tener también un compromiso de trabajo y de esfuerzo de todos los bolivianos para salir adelante. La consulta y el reporte que nos da, ministro, nos da para hablar del paro justamente. ¿Son justas las reivindicaciones que enarbolan los cívicos? Porque ellos aseguran que se violan los derechos humanos y que la ley contra las ganancias ilícitas obviamente afecta, dicen, a los gremiales, a los diferentes sectores, viola los derechos ciudadanos. ¿Cómo ve esta situación, ministro? Ya, la ley de legitimación de ganancias ilícitas, y te lo digo con total franqueza, es del 10 de marzo de 1997, está en el Código Penal, el artículo 185 bis. Ese es el núcleo. Eso comenzó el 10 de marzo de 1997, se hizo en la gestión de René Blattman y la redactamos junto a Carlos Alarcón. Si Carlos Alarcón entiende que lo que ha afirmado y ha dicho en 1997 ahora no lo va a respetar, yo le pido explicaciones. Ese tema lo hemos trabajado los dos. Yo era en ese momento estudiante, él era el consultor especializado, y en el gobierno de Sánchez de Lozada, con Blattman de ministro de Justicia, hemos trabajado este proyecto de legitimación porque es un pedido de la comunidad internacional. Lo que ocurre en el mundo es que el lavado de dinero, esa fase en el que los criminales que tienen el narcotráfico, la trata de personas, de medicamentos, de bienes culturales, incluso de animales de vida silvestre, se empoderan y logran los recursos para dañar a todas las sociedades. Esta ley es de 1997, su origen. Todos los temas administrativos se han ido perfeccionando en el tiempo porque la comunidad internacional lo exige, pero de ninguna manera ha sido pensada ni aplicada entre el 97 y la fecha a ningún gremial, a ninguna iglesia, a ningún chofer, a ningún trabajador. Sí ha permitido que denunciemos Panama Papers, sí ha permitido que los periodistas, ustedes, a través de sus consorcios y su trabajo en red, puedan denunciar ya el Pandora Papers. Esta ley está para combatir a las mafias organizadas, a la cabeza de la organización criminal. De ninguna manera hace lavado de dinero el nivel menor de la pirámide criminal que tiene una base amplia de gente que lleva incluso la droga en sus cuerpos, no lava dinero.
Quien lleva dinero son los líderes de la organización criminal. Ellos son los que están preocupados y ellos son los que están tergiversando la información. Esto no puede afectar de ninguna manera a nadie que está en este momento pensando por desinformación que se está creando un estado policial, como lo afirma la oposición. Esto es de 1997, no hay temas significativos que hubieran cambiado, sino administrativos, y la tergiversación es manifiesta. Lo he afirmado siempre. Esta ley es constitucional y creo que ha sido más bien una tergiversación lo que nos ha llevado a la actual situación. Ministro, si data de tanto tiempo la ley o el proyecto, ¿por qué recién ahora? Porque hay una estructura mediática que está generando convulsión en el país de manera artificial. No hay en este momento ninguna preocupación ni a gremiales, ni a choferes, ni a ustedes. Recuerda que hace poco decían que con esta ley se iba a quitar la reserva de la fuente. Yo te digo que la ley se lee en función a la Constitución, y la Constitución ha previsto una protección amplia a la garantía de libertad de expresión y a la reserva de la fuente. Hay una palabra en la ley que dice secreto profesional, que para mí está pensada en esos auditores que lavan dinero, en esos abogados que construyen sociedades en paraísos fiscales. Ese es el alcance. Probablemente alguien quiera tergiversarlo, y eso, estando en la Constitución, nunca habría sido admitido. Ningún juez puede levantar el secreto de la fuente por ningún motivo, porque eso está en la Constitución, está en el pacto. Había la necesidad de ajustar esa redacción, lo he dicho siempre. Me parece que la argumentación de los medios de comunicación, las asociaciones de periodistas, es correcta, y había que mejorar esa redacción. Pero es el único punto que yo he identificado en ese proyecto que podría motivar algún tipo de preocupación. Todos los demás aspectos que están circulando en el país son mentiras, son distorsiones de la realidad, son interpretaciones que llevan a tergiversar la realidad. No hay en este momento ninguna posibilidad que afecte esta norma ni a gremiales, ni a iglesias, ni a nuestros choferes del país. Esto está claro, es meridiano, es transparente. Esto está siendo aplicado por la UIF desde 1997, no ha ocurrido en ningún caso, y yo lo reto siempre con el respeto a cualquier jurista, y especialmente al Alarcón, que me diga en qué artículo, en qué norma encuentra esa grave tergiversación. Esto es un tema de haber generado incertidumbre a la población, y lo hemos asumido en ese sentido. Por eso el proyecto está suspendido, por eso es un proyecto. Han tratado de decir que estaba ya terminado, publicado en la Gaceta. No hay ese escenario. Este proyecto está suspendido. Donde debe debatirse esta temática es en el Senado, donde están representados los 11 millones de bolivianos, y es lo que está haciendo en este momento la presidenta de la Comisión de Constitución, Virginia Velasco, y el presidente del Senado, Andrónico, en el ámbito de la mayor democracia. Yo veo que acá había una situación que estaba suspendida con la mayor apertura del Senado, y que podía haberse discutido tranquilamente el día de hoy y en otras jornadas, en donde se rige la regla democrática del debate y la discusión, que es el Senado. Lo que ha pasado el día de hoy está mostrando solamente una construcción, desde mi punto de vista, irresponsable, distorsionando los alcances de esta ley. Muy bien, pues, ministro, le agradecemos su tiempo. Con la razón, hay muchos temas que hablar y reflexionar, y cierto, hoy va a ser el paro, quizás la noticia, si se cumple, no se cumple, si fue contundente, no fue contundente, seguramente habrá posiciones desde el gobierno. Le agradecemos su tiempo con La Razón Radio. Muchas gracias, estamos siempre a las órdenes. Saludos. Gracias, saludos. Ministro. A ver, ministro, a ver si nos pasa el documento que trabajaron con Carlos Alarcón en 1997. Está en el Código Penal, es el artículo 185 bis, es un documento amplio, se lo voy a pasar, pero es parte del equipo que asumió un compromiso internacional. Con todo gusto lo mandamos vía José Antonio en los próximos minutos. Mejor si son los borradores. Está muy bien. Muy bien, ministro, le agradecemos. Gracias, pues. Muy gentil siempre con La Razón Radio.